Miércoles y día de análisis político, ¿no? De ver lo que está sucediendo. Ayer se cumplieron los 100 días de gobierno de Milei, varios hicieron videitos, ¿no? Con un 110 o recuento 100 de... años. Sí, llegué a dudarlo, ¿viste? Cuando da la sensación de que viviste tantas cosas, pero bueno, ayer se vieron mucho en las redes, ¿no? Santoro hizo un video bastante interesante, ¿no? Con todas las propuestas de Milei, de lo que se viene, hizo un análisis, me pareció interesante. Después vi otros, ¿no? También muy bien armados, muy bien, con un trabajo de edición de todo lo que sucedió. Y daba la sensación eso, ¿no? De que pasó muchísimo tiempo, muchas medidas y que el pueblo está haciendo, obviamente, esa famosa casta, evidentemente, ¿no? Que es el que está padeciendo. Bueno, lo tenemos a nuestro amigo, Pedro Bernengo, justamente nuestro licenciado en Ciencia Política, para hablar un poco sobre todas estas situaciones. ¿Cómo estás, Pedro? Carolina y Gastón te habla. ¿Cómo va, Carolina? Gastón, ¿todo bien? ¿Cómo te Bien, todo en va? Buen orden. día, bienvenido. Otro día de lluvia nos tocó. Otro Otro día. día, ¿cómo anda por ahí? También acá se largó fuerte. Ah, está bravo, pero bueno, acá estamos, firmes. Sí, sí. Bueno, si quieren arranco ya. Dale, ¿Les dale. parece? Dale. Bueno, primero me gustaría ilustrar la magnitud del ajuste, ¿no? Porque se habla mucho del ajuste, pero para enfatizar de que es el más grande de nuestra historia. En 2 meses, diciembre y enero, los salarios para trabajadores formales se derrumbaron un 26% en términos reales. Mucho más perdieron los trabajadores informales. En 4 años de Macri, los trabajadores formales perdieron un 20%. Es decir, el ajuste de 2 meses de Milei fue mucho peor que en 4 años de Macri. Wow. Esto se refleja en una chica de clase media que trabaja en un estudio jurídico y llora porque no le alcanza el sueldo, mucha gente entrando por atrás en colectivo porque aumenta todo menos los salarios, y jubilados que comen una vez al día porque no pueden pagar sus remedios. Una vez dicho esto, me gustaría advertir un poco los problemas macroeconómicos del gobierno. Sí. En febrero cayeron las ventas un 33%. Esto produjo que la recaudación real, excluyendo comercio exterior, cayera un 20%. Hubo superávit fiscal, pero sigue sin ser genuino. No hay una reforma fiscal que haga pensar que será sostenible en el tiempo. ¿Por qué no es genuino? Bueno, principalmente licuación de gastos en jubilados y sigue pateando pagos. Por ejemplo, no está pagando a las electrónicas como es el caso de Camesa. Uh-huh. Sí, De todas las formas, empresas, sí. perdón, ¿no? Las empresas que distribuyen la energía. Claro, exactamente. El Estado no posterga esos pagos. Entonces, bueno, dice que hay superávit, pero en realidad es que no está haciendo los pagos. Es un poco lo que hablamos la otra vez. Y bueno, a jubilados todavía no hay actualización. Entonces, Pedro, sí. esto es un ejemplo de repente, ¿no? Te llega un desembolso del Fondo Monetario Internacional, te llegan 10.000 millones de dólares. Los metes en el Banco Central y vos decís, tengo las reservas y tengo dinero para. No, flaco, vos lo que tenés es una deuda de 10.000 millones. Vas a tener la disponibilidad, pero vos tenés una deuda. No es real Sí, que lo ganaste o lo generaste. totalmente. Y lo que se está viendo es que siempre dicen, bueno, tenemos superávit, pero el tema es fijarnos si realmente está haciendo los pagos que se deberían hacer. Esto, si seguimos a lo largo del año, se va a ver que en algún momento todo esto que venís postergando, en algún momento te va a caer y vas a tener que pagarlo. Claro. Bien, y bueno, de todas formas, a ver, hubo algún buen reflejo del gobierno en decir, bueno, tenemos superávit, porque salieron a decir eso justo después del rechazo del DNU en el Senado. Después se mantienen las dudas del programa monetario. Todavía no se sabe a qué esquema se va, ¿no? Esto genera mucha incertidumbre en la economía, en el mercado, en la gente, ¿no? Si sea un tipo de cambio fijo, descartado por ahora por Caputo, pero no se sabe, tipo de cambio flotante con o sin banda, o competencia de monedas. Pero hay algo que sí quiero señalar, que es para mí muy importante, es que el gobierno, aunque no la vea, ve algún tipo de límite en el ajuste, porque el gobierno se da cuenta que la gente ya no aguanta más. Por eso postergó algunos aumentos como tren, colectivos y gas. En las propias encuestas que maneja el gobierno, la gente dice que le gustaría acompañar, pero no sabe si llega a fin de mes. O sea, no sabe si todavía tiene la plata para acompañar al gobierno. Y todavía faltan 2 meses que van a ser peores en términos inflacionarios. O sea, marzo es un mes siempre complicado para la inflación porque empieza el colegio, porque todavía hay aumentos
que se van a hacer. Entonces, bueno, todo lo que es tarifas, ¿no? Principalmente. Entonces, el mes de marzo podría ser más o menos un poquito más, igual o un poquito menos, pero no de una forma significativa, la inflación que fue el mes pasado. A ver, y acá hay otra cuestión que también me gustaría plantear, que es, si se sigue por este camino, política recesiva y sin emisión de moneda, es bastante probable que en algún momento baje la inflación. Pero ¿a qué costo? ¿Con qué nivel de actividad? ¿Y cuál sería el motor de esa recuperación? ¿De qué piso nos recuperaríamos? Y aún más importante, ¿con qué sociedad nos vamos a encontrar? Claro. Ese es Con la ese es el tema, de tanto aguantar, digamos, con cómo se llega a eso, digamos, ¿no? Como sociedad, como pueblo, ¿cómo llegamos? Sí, o sea, estamos viendo que cada vez la gente está peor, o sea, está bien, podemos ir todavía más a fondo y en algún momento, obviamente, porque ya en un momento tocas piso, empezás a recuperarte, pero bueno, ¿Quiénes son los que quedan, ¿no?, en el camino? También. Bueno, ¿no? Con eso quería decir, con las privatizaciones de Menem aparecieron los primeros piqueteros en el 96. Después de varios años de recesión, en el 99 aparecieron los cartoneros. En la sociedad que viene, ¿con qué grupo social nos vamos a encontrar, no? Son preguntas que hay que hacerse, me parece. Sí. Bien. No sé si quieren que toquemos algún otro tema más, pues, el tema del DNU o análisis de Congreso. Sí, expectativas que hay, ¿no? Con respecto a lo del DNU, o sea... El DNU estamos todos esperando que sí, lo den de baja. Y estamos esperando todos esos, digamos, ¿no? No sé por qué tardan tanto. ¿Qué probabilidades ves ahí, Pedro? ¿Qué análisis? Bien. Mira, si hacemos una cuenta así, medio de almacenero, sí, pareciera que el gobierno podría tener como los votos necesarios. ¿Por qué digo esto? Tratemos de dividir al Congreso, sobre todo a diputados, en 5 bloques importantes. Vos tenés al peronismo, que tiene la Unión por la Patria, que tiene 99. Libertad de Avanza tiene 40, ahora porque se sumaron Espert y Álvaro Martínez la semana pasada, si no me equivoco. El PRO tiene 37. Los radicales tienen 34 y Hacemos Coalición Federal tiene 23. Parecía que el gobierno, más allá de que es agresivo muchas veces con la política, tiene alguna especie de maniobra o elasticidad, ¿no? Se ve con Guillermo Franque sobre todo eso. Si vos tenés a Santiago Caputo, el líder el guardián de la ideología y la doctrina libertaria y de la comunicación del presidente, es mucho más agresivo y va a fondo contra, en teoría, todo lo que es la casta y no le deja pasar una, en teoría. Después en realidad vemos que el ajuste la pasa mal la gente, pero bueno. Claro, pero aparte es algo surrealista, ¿no? Porque Santiago Caputo te dice, habla en contra de la casta y él pertenece a la casta. Sí, siendo el Caputo, o sea, ¿no? son ellos la casta. O sea, sí, total. Es algo de una locura tremenda. Pero bueno, vemos en Santiago Caputo alguien que es como el guardián de esa doctrina libertaria, si se quiere. Y en cambio Guillermo Franco viene más del palo de la política. Entonces Guillermo Franco se sienta, negocia, trata de conversar. Después quizás el gobierno le dice, che, todo lo que conversaste y todos los acuerdos que llegamos, los derribamos. Pero bueno, por lo menos Guillermo Franco se intenta hacer ese trabajo. Claro, pero ahí vos tenés otro punto también, ¿no, Pedro? Está bien, vos venís la primera vez, o Guillermo Franco, venga muchachos, vamos a arreglar esto, el otro. A los 2 días o a los 10 minutos, todo para atrás, fantástico, la primera vez. Va la segunda, viene Guillermo Franco, habla, che, consenso, pipi, dale, fantástico. Viene el gobierno, no, todo para atrás. Y la tercera te dicen, no, anda, Guillermo Franco, vení, tomate un café y anda para tu casa. Le van a decir. Exactamente, sí, exactamente. Yo quiero ahí, a ver, este problema, que es como, bueno, vení Guillermo Franco, o sea, también Guillermo Franco es mandado por el gobierno para que negocie, o Guillermo Franco tampoco lo hace solo esto, y después lo rechazan, es como una doble personalidad que incluso esa disociación estuvo en Milei. O sea, Milei tiene como alguna especie de intransigencia económica, eso seguro, pero alguna elasticidad. Si se acuerdan, Milei fue la que le dijo Montonera pone bombas en Jardines de Infantes, que tiene las manos manchadas de sangre, y hoy es la ministra de Seguridad. O le decía a Scioli que era el peor gobernador de la provincia de Buenos Aires, y después lo vemos sacándose la foto para que sea el secretario de Deporte y Turismo. Bueno, es decir, sí. es una contradicción en sí mismo
Milei, y que se reflejan estos dos personajes. Claro. Uno es Santiago Caputo y otro es Guillermo Penco. Lo que Pero no bueno, tiene, lo que no tiene Javier Milei es este doble discurso de decir, che, eh, lo va a pagar los jubilados y los trabajadores no van a pagar, y al otro día lo que están pagando todos son los jubilados y trabajadores. Nunca pasa al revés. no, Nunca no. pasa, che, va a caer no sé, un castigo sobre los trabajadores y el pueblo y después, cae sobre los empresarios. Nunca pasa al revés. No, obviamente que no. O sea, pensamos que el programa, el plan económico de Milei, en ese sentido es hiper ortodoxo. O sea, va a ir a ajustar nunca va a ir a ajustar a los empresarios, sino a los trabajadores, o en este caso, clase media o jubilados. A mí me da la sensación que Javier Milei, al margen de tener esta flexibilidad, es un oportunista, sí, cara de piedra, para que la gente entienda a lo que me refiero, que te basurea y después si te necesita, bueno, vení. Me hace acordar a otro expresidente, pero bueno, en fin, no lo quiero traer a la memoria. Sí, bueno, si vemos la apertura de sesiones, él fue muy agresivo para referirse a lo que fue la clase política, y después como decía, bueno, pero ahora firmen el acuerdo. Es como, no se entiende, o sea, es como hay una cuestión ahí de disociación, digo yo. Pero bueno, quiero ir a una cuestión más de qué dicen los manuales para llegar a un acuerdo cuando vos sos presidente y no tenés porcentaje de bancas, ¿no? Sí. Que se puede hacer un paralelismo con lo que sucede en Brasil, en Lula, porque aunque les cueste creer, bueno, quizá no, el partido de Lula tiene casi el mismo porcentaje de bancas que Milei, y sin embargo logró generar lo que se llama un presidencialismo de coalición, que sería lo ideal para tener una estabilidad, un programa económico, sustentabilidad política, tener peso político y poder llevar adelante las medidas que se quieren llevar. Entonces, yo lo que quería hacer era dividir un poco el Congreso, sobre todo diputados, en 5 bloques, ¿no? Estos que ya les dije. Y si vos haces la cuenta, así de almacenero rápido, vos te das cuenta que Milei podría llegar a tener 134 siempre y cuando ninguno de estos bloques, sobre todo los radicales, no se rompan, ¿no? Porque hacemos coalición federal, está el grupo de Miguel Ángel Pichetto, Massot, Monzó, que son gente que suele acordar con el oficialismo, suele negociar con el oficialismo. Recordemos que Pichetto fue, más allá de que fue vicepresidente de Macri en su momento, fue alguien que negoció todo con Macri en el Senado para que pasen las leyes que Macri quería en el Senado. Bueno, hoy trata de hacer eso mismo en el Congreso. Bueno, pero desde el gobierno no lo ayudan mucho tampoco. No, ese es el problema. Ellos mismos piden, por favor, déjanos ayudarte, les piden ellos. Pero bueno. El tema es que, perdóname, no, pero el tema es que también estas negociaciones que se dan habitualmente, digamos, se dan en contextos normales. Lo que se está planteando ahora es que el tema del DNU va a presentar un precedente. O sea, históricamente Argentina nunca estuvo frente a una situación así de un DNU que quiera, digamos, que tenga que ver con 300 leyes. O sea, eso es lo que se está diciendo. Y que quizás esa negociación es la que se pone hoy en tela de juicio, digamos, ¿no? De que no es una aprobación, no es como cualquier otra ley, como cualquier otro proyecto y demás, sino que es un DNU que cambia históricamente el rumbo de la Argentina. Sí, o sea, pensemos que, a ver, si nosotros nos ponemos en cuestiones más frías, de, bueno, qué es lo que les interesa, o sea, más cínicas si querés, de qué es lo que les interesa a los políticos, bueno, a los políticos les interesan dos cosas principalmente. Por un lado, conseguir algún tipo de agenda o cuestión así mediática que les permita mantenerse en el tablero político, y por el otro lado necesitan, ellos tienen a cargo bastantes personas porque hay grupos que los siguen, entonces necesitan repartir como cargos si querés. Entonces el gobierno lo que les puede ofrecer a todos estos bloques es, está bien, yo acepto tus preferencias y te saco, no sé, tal cosa del DNU que no te gusta, por ejemplo, todo el tema de prepagas, que lo podemos hablar, que es un tema que para mí es el más débil de todo el DNU, o sea, tiene muchísimos puntos débiles, pero el de prepagas es terrible porque aumenta todo el tiempo y la gente no se puede ir de la obra social, lo único que puede hacer, o sea, no se puede ir a otra obra social, lo único que se puede hacer es retirarse y dejarse sin cobertura. Bueno, entonces,
los políticos en ese sentido dicen, bueno, a ver, si vos me das algún cargo o mi gente tiene algún cargo en algún ministerio, en una secretaría y aceptás mis preferencias, o sea, ya sé que es difícil pensarlo así, pero pensémoslo también de la cabeza de un político, ¿no? Sí. Que su trabajo y su forma de vivir es básicamente mantenerse. O sea, no buscan otra cosa. O sea, también se puede pensar que algunos buscan también el bien común, busca la mejora de la vida, de la sociedad, pero en líneas generales el político piensa de esta forma tan fría, porque bueno, ya normalizó muchas cosas de su trabajo, ¿no? Son políticos profesionales en ese sentido. Sí. Entonces yo le decía que si vos sumás, hacemos coalición federal, que son 23, después a los radicales, que son 34, siempre y cuando los radicales no se dividan, que ahí podría dividirse. Pero bueno, la Libertad Avanza, que son 40, y los 37 del PRO, vos ya tenés 134. Vos para tener quórum necesitas en el Congreso y arrancar la sesión necesitas 129. Estos 134 te va a dar mucho más que los 123 que quedan del resto, que esos 123 son 99 del peronismo, 5 de la izquierda y 19 de diputados provinciales, ¿no? O sea, diputados de coaliciones provinciales. Es decir, el gobierno podría armar una coalición y bueno, en ese sentido tendría que, en vez de ser tan maximalista e ir tan a fondo con algunas cosas, tendría que bajar alguno de esos contenidos, ¿no? Porque estos 5 bloques obviamente van a también aceptar algo, o el gobierno tendría que aceptar preferencias que estos bloques hagan, ¿no? Claro. Y hay que ver si está dispuesto, claro, a pagar ese costo. Hay que ver si estos bloques están dispuestos a pagar ese costo y si el gobierno tiene intenciones de hacer esto, porque si no se puede seguir por la estrategia de Santiago Caputo, que la estrategia de Santiago Caputo es la cruzada, es avancemos sobre el Congreso, no negociemos nada, o sea, la estrategia de comunicación de Santiago Caputo es decirle básicamente hay una diferencia entre nosotros y ellos. Ellos son todo lo viejo, nosotros somos lo distinto y lo nuevo, lo que no negociamos, lo que no vamos a hacer ningún tipo de acuerdo con nadie, los puros si querés. Obviamente, ¿cuál es el problema de esto? De que si vos te quedás con el discurso de que nosotros somos los puros, no negociamos y no llegamos a ningún acuerdo con nadie, no va a haber hechos. Y al no haber hechos, la gente se va a enojar. Y al ser minoría y tener enojada a la gente y tener enojada a la política en el Congreso, y puede generarse un problema institucional grave. ¿No sé? Claro, claro. Bueno, hay que estar, hay mucha expectativa, ¿no? Con respecto a esto, lo único que queremos ya sacarnos de encima esto y seguir para adelante, ¿no? Así que bueno, seguramente... El tema que lo entiendan diputados, por ahora lo que dice Pedro, tienen el número para quórum y para debatir el tema del DNU. Después hay que ver también. Esto está todos los días viéndose, hay que ver cómo sigue las negociaciones, pero bueno, ya Coalición Federal se juntó con Guillermo Francos, también los radicales, hay que seguir viendo si el gobierno logra o mantiene este camino de llegar a este presidencialismo de coalición, ¿no? La pregunta del millón es esta, ¿no? Dijimos que se juntó con Guillermo Franco ya... Los radicales y hay haciendo coalición federal, que son... Coalición federal. Sí. La pregunta es, ¿le siguen creyendo? Porque... Volvemos al principio de la charla, ¿no? Guillermo Franco va, se junta, se reúne, arregla, hay un consenso, se ponen de acuerdo en las partes, después viene el Ejecutivo y te dice, no, mirá, la verdad que todo lo que arreglaste no te vamos a dar nada. Entonces, ese es el riesgo, que le sigan creyendo a alguien que no te da ninguna garantía. O sea, en política no hay confianza, hay desconfianza entre los actores, siempre. Lo que sucede es que hay intereses detrás. Entonces, este grupo en particular, Coalición Federal, responde también mucho a los gobernadores. Si nosotros nos fijamos, después de que Milei anunció el pacto de 25 de mayo, los gobernadores se juntaron, logró sacar la foto de los gobernadores, de la cantidad de gobernadores que fueron todos, con Guillermo Franco, y él no estuvo. O sea, esto es como... te invito a mi casa y yo no esté, o sea, es como una falta de respeto, pero logró de todas formas demostrar su poder de que, te puedo juntar a todos los gobernadores. Y bueno, y hacemos coalición federal, muchos de estos diputados responden a gobernadores o a intereses de gobernadores. Entonces, bueno, ahí también está todo un poco el manejo político que se está dando.
Bien, bueno, Pedro, súper completo como siempre, agradecemos mucho poder conversar y debatir y analizar un poco el contexto político que realmente está con bastante turbulencias en estos días, así que bueno, estaremos en contacto la semana que viene seguramente con un nuevo tema. Dale, muchas gracias. Muchas gracias, que Un tengan lindo abrazo. día, hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. Ahí escuchábamos a Pedro Bernengo, justamente nuestro politólogo, ¿no? Hablando y analizando un poco estas cuestiones políticas.